Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno una vez más que usted nos acompaña en este espacio. Y bienvenidos también a este espacio de Más que un Café, siglo XXI, con el Cántico del Coquí y con taza de café en mano. Así que hoy me acompañan unos compañeros que amamos mucho de este caminar en la misión, y hoy me place poder compartir en este espacio con el pastor Carlos Padilla, con la pastora Carilín Galarza y el pastor Samuel Santiago. Y yo les voy a pedir que les dé un saludito a cada uno de ustedes, y usted recuerde compartir para que otros más se puedan ser bendecidos con este hermoso diálogo que tendremos en la noche de hoy. Suroeste, la misión continúa. Así que bienvenidos, pastores, a este espacio que la Primera Iglesia Bautista de Guayama nos permite compartir junto a nuestros hermanos, vecinos y hermanos, ¿verdad?, de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Saludos y bendiciones, damos gloria a Dios por esta oportunidad. Así que les saludamos y le bendecimos a nuestros hermanos y hermanas. Le damos la bienvenida y le pedimos, ¿verdad?, que comparta esta transmisión para poder bendecir a otras familias. Agradecemos esta oportunidad. Buenas noches para todos. Una alegría, ¿verdad?, poder compartir este espacio en que hoy pues les vamos a hablar, ¿verdad?, de una manera distinta de las buenas nuevas, que no es otra cosa que el Evangelio del Señor. Así que manténgase por allí en contacto y les bendecimos con toda bendición de lugares celestiales. Amén, amén. Pastor. Sí, buenas noches a todos y a todas. Para nosotros una gran bendición poder estar con ustedes en esta noche. Esperamos que todo lo que vamos a dialogar durante este espacio sea de bendición para sus vidas, y me uno a las palabras de cada uno de los compañeros en que sabemos que en medio de esta experiencia Dios va a estar hablando también no solamente a nuestra vida, sino también a la vida de cada uno y cada una de ustedes. Así que un saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Mayagüez, y esperamos poder compartir con ustedes y que ustedes compartan este espacio también con otros y con otras para que sea de bendición para su vida. Dios les bendiga. Amén, amén. Ay, para mí es un gozo poder al fin tenerlos ustedes en esta sala y poder hoy estar conectados. Ha sido un año ciertamente de muchos retos y desafíos. El 2020 vino intenso, comenzó de una manera extraordinaria, por no decir otra palabra, jamás pensado, jamás imaginado. Comenzamos un 2020, el cual yo he declarado que ha sido de bendición porque ha sido lleno de oportunidades, pero eso no quita los retos y los desafíos y los momentos difíciles que hemos tenido que vivir, más ustedes que han tenido que enfrentar varias emergencias, varias situaciones. Pero lo bueno y lo lindo de todo esto es que aún en medio de todos estos eventos que han ocurrido desde el primer día de enero, bueno, creo que a finales del 2019 ya habían unas cositas sucediendo, ¿verdad? Pero que fue intenso ese 5 o 6 de enero, ¿verdad?, que entramos en una experiencia totalmente que cambió la vida, cambió todo, cambió el entorno. Pero qué bueno ha sido que la iglesia se ha mantenido en pie, la iglesia se ha mantenido firme y ha sido cuando más presente ha estado. Y yo sé que ha sido no solamente la iglesia, es que ha trastocado su núcleo familiar, es que ha trastocado el todo, ¿verdad? Nos ha cambiado la vida, han aprendido a vivir de una manera diferente, pero Dios ha estado, Dios es fiel, Dios se ha mantenido, y yo sé que Dios es el que ha hecho cosas poderosas. Pero para eso yo quiero que ustedes puedan abundar un poco más sobre su iglesia, sobre qué ha pasado, qué es lo que enfrenta la iglesia y su comunidad en particular. Pastor Carlos Padilla. Bueno, aquí en Guayanilla, ¿verdad? Primera Iglesia Bautista de Guayanilla. Ciertamente hemos comenzado este año con experiencias fuertes, pero las hemos tomado como experiencias que ningún seminario nos las puede dar. Damos gracias a Dios porque a pesar de la dificultad, a pesar del pensamiento, de las preguntas, ¿qué hacemos? ¿Dónde están las herramientas? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar esto? Dios nos ha dado la salida, Dios nos ha dado las herramientas para nosotros poder, ¿verdad?, salir adelante.
y sobre todas las cosas poder ser de bendición a la comunidad, a la gente, porque en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del impacto, primeramente del terremoto, las familias quedaron simplemente frisadas, quietas, aterrorizadas en cómo vamos. Esta experiencia es nueva para cada uno de nosotros. A veces, ¿verdad? Hablamos de los que vivimos en el sur y los que viven en el norte. Aquí, gracias a Dios, se ha controlado un poco lo que son los movimientos de tierra, pero tan pronto sale uno nada más, uno, es suficiente con uno, vuelve a renacer, vuelve a salir, ¿verdad? A llegar a nuestra mente, a nuestro pensamiento, ese 7 de enero. Una experiencia muy dura, una experiencia muy dolorosa, una experiencia donde vemos los rostros de los niños que no entienden lo que está pasando, aterrorizados, los adultos mayores sin tener las herramientas, sin tener la fuerza tal vez para ayudar a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Y como pastor nos fue fuerte, fue una experiencia fuerte. Doy gracias a Dios que hermanos y hermanas de la congregación estuvieron mano a mano conmigo para poder sobrellevar esta experiencia. Nosotros tuvimos una experiencia de 30 días de refugio abierto a la comunidad. Vimos la experiencia del templo, vimos que Dios permitió que el templo estuviese de pie, que el templo estuviese en buenas condiciones, y sentimos en el corazón de que si Dios permitió, viendo ya estructuras afectadas, estructuras, casas dañadas, por ejemplo, la iglesia católica del pueblo, destruida, fue la primera noticia que llegó a nuestro conocimiento, y wow, nos sorprendió el impacto porque son experiencias nuevas para nosotros. Pero cuando vimos nuestro templo, que estaba en perfectas condiciones, entendimos un mensaje. Había gente que había perdido sus hogares. Había gente que, aunque no habían perdido sus hogares, no querían estar en sus hogares. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a compartir la noticia dentro de los hermanos de la iglesia. Pero nos dimos cuenta que gente de la comunidad comenzó a llegar. Gente de la comunidad comenzó a acercarse. En las noches tuvimos hasta 100 personas, carros estacionados que no sabíamos quiénes eran porque no se bajaban. Simplemente buscaban un lugar seguro donde estacionarse para poder descansar y al otro día salir a trabajar o salir a hacer alguna otra cosa o regresar a sus casas. Una experiencia muy impactante, pero vimos la unidad de la iglesia. Vimos la respuesta a un llamado, la gran comisión. Y si nosotros tuvimos 80, 100 personas, un 20% solamente era de nuestra congregación. O sea que nosotros comenzamos a vivir experiencias con hermanos y hermanas o amigos o amigas de la comunidad, con vecinos. Y damos gracias a Dios por esa experiencia porque hoy nos podemos encontrar, hoy nos podemos saludar de una forma diferente. No es lo mismo uno ver a una persona que la conoce de lejos, a uno tener ahora una relación en común acuerdo de donde estábamos refugiados por 30 noches aquí en el templo. La casa del Señor se convirtió en un lugar para, como cuando leemos los salmos, roca, castillo, refugio. Eso fue la experiencia que nosotros, ¿verdad?, pudimos vivir, pudimos experimentar y hay mucho trabajo que realizar. Bueno, ha sido, ciertamente la iglesia siempre ha tenido retos, siempre ha habido situaciones. La iglesia es un lugar que nosotros, es un lugar de refugio, es un lugar donde hay ese pan de vida, ¿verdad? Ese alimento. Pero la iglesia estaba envuelta no solamente no hablamos de lo físico, hablamos de todos. Lo que compone la iglesia estaba envuelta en estos eventos, donde o sea, no nos cabe duda que la fe fue tocada, fue probada, ¿verdad que sí? De alguna manera nos sacudieron, y ustedes nos sacudieron porque ver imágenes como la que acaba de poner de fondo el pastor, trastocan nuestro interior. Y nosotros mantenernos como pastores, en el caso de ustedes especialmente, tener que vivir dentro de la misma situación, pero también mantenerse dando un mensaje de esperanza, de aliento, es retante, pero a la misma vez satisfactorio porque ahí se hace presente lo que el Señor ha depositado en cada uno de ustedes, ¿verdad? Cariri, que, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho
Hay una porción que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. La iglesia ciertamente está llamada a acercarse, ¿verdad?, al que necesita. Carilín, cuéntanos cómo fue y descríbenos ese lugar allá en Carrizales, en Yauco? Eso es bien arriba. Sí, nosotros pastoreamos en la zona, ¿verdad?, más alta del pueblo de Yauco, barrio Río Prieto, sector Carrizales, donde, ¿verdad?, se siente un poco más intenso. Carrizales se siente con un poco más de intensidad cada vez que la tierra, ¿verdad?, se estremece. Ciertamente, ¿verdad?, ha sido un tiempo difícil para la iglesia del Señor, pero también ha sido un tiempo donde el Dios creativo se ha manifestado. El Dios que creó, sigue creando, y el Dios que creó en el Génesis, ¿verdad?, sigue creando sobre nosotros maneras distintas de cómo seguir avanzando, ¿verdad?, en el Evangelio. Y aunque las estructuras se dieron, y aunque las estructuras, por ejemplo, nuestro templo tiene algunas áreas sensitivas, pero no por eso quiere decir que lo hemos cerrado, porque solamente ha sido esa área la que ha sido sensitiva. Hemos seguido sirviendo a la comunidad. Este lugar es un lugar, ¿verdad?, de refugio, no solo ahora, sino también para el huracán María. También estuvo, ¿verdad?, como unos 40 días siendo de refugio en la montaña. Pero en este tiempo en particular, ¿verdad?, Dios nos ha mantenido. Yo quisiera, ¿verdad?, decirle, ¿verdad?, modo de experiencia, modo de testimonio. Es un reto ser pastor en este tiempo. Es un reto ser pastor. Ya veo la afirmación de ustedes también, ¿verdad?, mis compañeros del camino, porque no solo fuimos llamados a ser pastor, pero el hecho de que hayamos sido llamados a ser pastor no nos exime de pasar procesos. Entonces, el 7 de enero mi familia probablemente no pensábamos pasar por el proceso de que cuando esta sacudida, ¿verdad?, de la tierra y viniera nuevamente la réplica, nuestra casa fuera una de las casas que implosionara de adentro hacia afuera, y fue una de las casas que fue pérdida total. Y digo un reto, ¿verdad?, porque aún en medio de la dificultad Dios nos ha sostenido. Y voy a aprovechar este tiempo, ¿verdad?, para corto, pero bien conciso. En ese tiempo en que en la madrugada de ese 7 de enero, cuando la tierra se estremeció, inmediatamente el sistema de energía eléctrica, ¿verdad?, colapsó a nivel, ¿verdad?, de isla, a nivel completo. Así que nuestra casa era una estructura de 2 pisos y estábamos localizados, los cuartos son en la planta alta. Así que en el momento de la sacudida, la tubería, los baños, todo se rompió y comenzó el agua, ¿verdad?, a llenar nuestro hogar. Y en medio de la sacudida, yo lo que quiero es hacer hincapié en esta parte. En medio, ¿verdad?, del estremecimiento de este temblor, a nuestro hijo menor le cayeron cosas encima. Wow. A nuestro hijo menor, estructura el gabinete de madera del cuarto y un par de cosas pesadas le cayeron encima a nuestro hijo menor. Y habíamos llegado, ¿verdad?, a un acuerdo, mi esposo y yo: tú atiendes a nuestro hijo mayor, yo atiendo al pequeño, ¿verdad?, pues porque José es un poco mayor en estatura, y pues ese fue el plan de acción que teníamos para una emergencia, aparte, ¿verdad?, del plan. Así que yo salgo para el pequeño, que era el plan de acción que habíamos tenido, ¿verdad?, habíamos obtenido en el acuerdo. Y cuando yo comienzo a llamar a mi hijo pequeño, no respondía, no hablaba, no había gesto, no había un movimiento. Y entonces yo comienzo a llamarlo por su nombre y comienzo a llamarlo, y cada vez más fuerte y más fuerte, y el movimiento, y el niño no respondía. Y entonces yo
yo continúo en la llamada diciéndole su nombre, y a lo lejos, después de unos instantes, el niño comienza a balbucear, y yo no entendía lo que nuestro hijo menor balbuceaba. Y lo que nuestro hijo menor balbuceaba era el nombre de Jesús. En medio del estremecimiento, esa es nuestra experiencia. Nuestro hijo menor comenzó a balbucear Jesús. Y yo decía, en el nombre de Dios, en la sangre de Cristo, ahora es que vamos a poder, en el nombre de Dios. Y el niño comenzó a llamar cada vez Jesús, Jesús. Comenzó con una voz más fuerte y comenzó a pronunciarlo más fuerte. Tanto fue así que después de la tercera vez de haber invocado el nombre de Jesús, nuestro hijo cobra aliento, se puede poner de pie y podemos comenzar a bajar las escaleras, aun cuando la casa continuaba, el techo, ¿verdad? Pedazos del techo y demás explosionaban sobre nosotros. Pero ¿por qué se lo cuento? No se lo cuento como una experiencia de dolor o una experiencia, ¿verdad?, donde nos hayan marcado para mal. No, al contrario, sino para que recobremos esperanza. Porque en medio de lo que es aparente una pérdida, Dios se hace presente. Y pudimos entender en ese momento, ¿verdad?, la afirmación de nuestro Dios en nuestra familia, el cuidado del Dios que le servimos, el cuidado y la atención de Dios con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pues, ¿qué les quiero decir? Pues les quiero decir que a través del cuidado de Dios, la afirmación de Dios, la experiencia de Dios en ese momento, ¿cómo no vamos a servir a nuestro prójimo? ¿Cómo no le vamos a seguir afirmando en medio de estas experiencias? Ya van sobre 11,000 temblores y todavía estamos de pie. Cuando usted busca el USGS, esa es la cantidad de temblores que probablemente hemos sentido, eso sin contar los sismos más pequeños. Pero estamos de pie, vemos el cuidado de Dios. ¿Y cómo nos vamos a dejar de callar que en medio de este tiempo Dios sigue cuidando de nosotros, Dios sigue cuidando de nuestra familia, nuestra experiencia de vida? Y yo tengo que hablarle a otros y a otras de lo que Dios hizo. Así que nuestra iglesia sigue, ¿verdad?, sirviendo a la comunidad, seguimos exhortándole palabra de fe, de esperanza. Y Dios sigue abriendo las puertas que tenga que abrir para que este evangelio continúe. Esa ha sido nuestra experiencia. Bien, tremendo, ¿verdad? Escuchar testimonio como ese, porque fíjese que más que ser pastor es que tenemos familia, también estamos sumergidos y Dios se glorifica también en medio de nuestra casa. Y entonces se cumple esa promesa del cuidado de Dios sobre sus hijos, sobre su casa. Como Dios, cuando uno honra a Dios, cuando uno obedece, cuando uno cree, cuando uno confía por encima de lo que esté aconteciendo, cómo la mano de Dios se extiende sobre nuestra casa. No porque somos perfectos, no porque somos los mejores, sino porque le hemos dado el espacio a que Dios sea el centro en medio. Y qué bueno cuando se instruye al niño. ¿Cómo un niño toma la acción? ¿Cómo ocurre este evento, verdad? Y gracias, pastora, por refrescarnos, por inyectarnos con un testimonio tan poderoso que yo estoy segura que alguien nos está escuchando y nos está viendo y será de gran bendición de la importancia de tener a Dios en el centro, aún en medio de nuestras limitaciones humanas. Y Dios hace. Yo, ¿verdad? Veo los cuidados de Dios y en medio de esta experiencia, ¿verdad? Luego de salir, siguió temblando y más tarde siguió temblando, pero como los vecinos acudían, ¿verdad?, a buscar refugio en vez de nosotros salir a ellos a buscar refugio, ellos venían a nosotros, a pesar de que estaban viendo que nuestra casa, ¿verdad?, estaba como estaba. Sí. Y allí en medio de la calle, ¿verdad?, allí en medio de la urbanización, podíamos hacer un círculo y abrazarnos y declarar, Dios tiene el cuidado de nosotros, Dios tiene el cuidado de nosotros. Así que no vemos solamente el cuidado de Dios dentro de nuestra casa, sino alrededor de nuestra casa, y lo vemos también con la iglesia de Dios esparcida alrededor del mundo. En el caso donde Dios nos ha plantado para este tiempo, pero vemos los cuidados de Dios con nosotros, con el prójimo más cercano y con la familia extendida. Qué bueno es el Señor.
y ha sido una experiencia hermosa, ¿verdad? En medio de lo difícil, ver cómo Dios obra. Y antes de pasar al pastor Samuel, había un dato que compartía fuera de cámara ahorita con el pastor Carlos Padilla, y es que yo estaba escuchando ahorita a Ada Monzón, que es una de las meteorólogas, ¿verdad?, conocidas en nuestra isla en Puerto Rico, por si acaso alguien nos está escuchando fuera de este entorno, ¿verdad? Y hablaba ella ahorita en un conversatorio que tenía, que le estaban comentando, ahora recuerdo bien, pero de meteorología estaban hablando, entonces le estaban diciendo que en el 1918 había ocurrido un evento parecido, donde hubo terremotos, donde hubo pandemia, donde hubo huracanes y hubo tsunami, ¿verdad? No les digo esto para asustarlos, les estoy diciendo que en el 1918, pero algo que él dijo que me fue más importante que todos los eventos que dijo, que mencionó, fue que aún así salimos de eso y nos levantamos y hoy estamos aquí. Y eso es algo valioso, es algo importante que nosotros podamos recordar historia, pero esta es una historia que nos cuentan unos profesionales en el área, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos podemos recordar historia y tenemos plasmado una historia que nos va marcando a través del tiempo y nos dice, aún en medio de, yo siempre he estado ahí, sosteniéndonos. Así que Pastor Samuel está más hacia el oeste, ¿verdad? Y tal vez los temblores no son el evento no es igual como los compañeros, pero he estado ahí, he estado mano a mano trabajando, ayudando, ¿verdad? Trabajando en todo este tipo de situación en la logística y cómo apoyar a nuestros pastores de esa área. Pero también recientemente enfrentó las inundaciones del paso de la tormenta, ahora el nombre se me fue, Isaías. Así que recientemente Mayagüez ha sido uno de los pueblos afectados por el paso de esta onda, de esta tormenta, Isaías. Así que, Pastor Samuel. Sí, yo creo que la historia de situaciones difíciles, ¿verdad?, que hemos enfrentado, no solamente comenzó en este año, sino que en Puerto Rico hemos estado viviendo diferentes situaciones difíciles, desde la más difícil que a mí me parece fue el huracán María, que afectó a todo Puerto Rico y cómo todos nosotros de alguna manera nos vimos afectados. Y en medio, como decía Carolyn, aunque estamos en la iglesia, pensamos, ¿verdad? Y confiamos en que Dios está con nosotros, eso no quita que no seamos afectados. Y hemos visto, ¿verdad?, en la historia de Puerto Rico cómo particularmente el huracán María nos afectó a todos estuvimos afectados por mucho tiempo. O sea, eso fue en septiembre del 2017, el 2018 fue un año de recuperación. Muchas personas al día de hoy todavía están en un proceso de recuperación, todavía tenemos familias cuyas casas están afectadas, todavía tenemos familias que siguen con toldos, con techos no reparados. O sea que todavía seguimos trabajando con situaciones desde allá, y entonces a eso se añadió los debacles del gobierno, las diferentes crisis en el 2019. Y yo recuerdo algo que muchas personas me decían a finales del 2019, me decían, pastor, yo estoy orando para que el 2020 sea un año diferente porque ya han sido mucho cortos. Y empezamos el 2020 con los temblores. Allí en Mayagüez no nos vimos tan afectados, sí hubo áreas que se afectaron, hubo edificios que se afectaron, pero eran edificios antiguos. Muchos de ellos ya estaban abandonados. O sea que no hubo familias que tuvieran pérdida de casa o daños mayores en sus casas. Pero sí vivimos el temor causado, como decía ahorita Carlos, que provocaron todos estos temblores. Las personas en crisis, las personas que no querían estar en sus hogares, no solamente eso, sino que empezamos a recibir en Mayagüez gente de Maricao, gente de Guayanilla, gente de Yauco,
que empezaron a moverse a Mayagüez huyendo, ¿verdad? Buscando un lugar más seguro, buscando refugio. Y entonces, en medio de esa experiencia, yo veía, o por lo menos vi, cómo Dios volvió a hacer cosas similares que las que vimos cuando María y cuando los otros desastres. Cómo Dios nos permitió como iglesia convertirnos en un centro de distribución. Cómo Dios nos permitió desde la iglesia el poder utilizar los recursos que teníamos, que parecían pocos, pero que Dios los multiplicó para que entonces pudiéramos llegar a esos lugares donde no habíamos podido llegar. ¿Cómo entonces pudimos acercarnos? Y yo recuerdo, ¿verdad? Con mucho amor, el cómo nosotros pudimos llegar a diferentes lugares, entre ellos cómo pudimos llegar a Guayanilla, cómo pudimos llevar recursos a Yauco, cómo pudimos llevar a Guánica, diferentes cosas, pero sobre todo, cómo pudimos darle también una mano a nuestros compañeros pastores que estaban trabajando directamente con muchas familias afectadas. Y cómo pudimos ser cuerpo, no solamente proveyendo recursos, porque es fácil, ¿verdad? Es fácil llevar una caja de alimentos enlatados, es fácil llevarlo y entregarlo, pero sacar un espacio y decir, compañero, tú estás trabajando, siéntate, déjame trabajar a mí, déjame hacer el trabajo por ti, déjame darte este espacio. Yo creo que la bendición más grande que nosotros tuvimos en Mayagüez fue poder hacer eso con varios compañeros pastores, poderle decir, voy a tomar este espacio, vamos a cubrirlo, vamos a darle esta oportunidad de que ustedes se sienten. Para mí esa fue una de las experiencias más hermosas, el poder dar un periodo de descanso, un espacio a la gente que estaba trabajando allí de manera directa y fuerte. Y luego de todos estos terremotos que empezamos a trabajar para entonces ayudar a las familias, nos cae la pandemia. Uh-huh. Y cómo la pandemia nos obliga a cerrar las iglesias, a que no podemos seguir llevando quizás recursos, quizás proveyéndonos ayudas, pero entonces Dios nos abre otras puertas. Y a mí me encantó una foto que me enviaron un momento, aparecía en el dibujo, aparecía Satanás y Dios en un lado, entonces Satanás diciendo, Dios, te cerré las iglesias con la pandemia, y Dios diciendo, no, pero yo las abrí en todos los hogares. Y cómo entonces comenzamos a hacer iglesia en la casa. Uh-huh. Por lo menos mi experiencia durante ese tiempo de pandemia fue que eso obligó a que la gente de mi iglesia aprendiera a darse seguimiento y cuidado pastoral durante ese periodo, para que entonces yo como pastor pudiera atender gente que no había estado en la iglesia, gente que estaba en crisis, gente que estaba necesitada de una palabra de esperanza en medio de la crisis, porque al empezar a proyectar nuestros servicios en línea, en un domingo yo podía tener 400 personas conectadas al servicio, viendo nuestras predicaciones, viendo los devocionales, viendo los estudios bíblicos, viendo los momentos de oración. Y eso provocó que estuviéramos recibiendo llamadas diariamente de personas en crisis, en personas con problemas difíciles, problemas de ansiedad. Y cómo entonces Dios nos usa como instrumento para poder dar un mensaje de esperanza. Y finalmente, hace apenas una semana, llegó la tormenta Isaías, que causó inundaciones en Mayagüez en lugares que nunca se habían inundado. Y eso ha provocado que el área de zonificación en Mayagüez ahora cambie. Y como mi iglesia está en una zona que, aunque no es inundable, por poco inunda nuestra iglesia. Y los vecinos nos enviaron fotos de cómo estaba el agua alrededor de la iglesia, y yo veía el agua encima de la acera, estaba llegando ya a la entrada de la iglesia, pero damos gracias al Señor de que no subió los escalones y no entró dentro de la iglesia, y eso nos ha permitido entonces ahora, en este tiempo, volver a convertirnos en un centro de distribución, un lugar donde hemos podido llegar a donde
esas familias, donde están esas personas que sí perdieron todo. Y Dios ha sido tan bueno que nos ha permitido recibir inclusive estufas, neveras, juegos de sala, para poder darle a estas personas, a estas familias que lo perdieron todo. Y eso nos llena de esperanza porque, fíjense, a pesar de que pasamos por momentos difíciles, pero Dios siempre sigue siendo un Dios proveedor, un Dios de cuidado, un Dios que atiende, un Dios que está con nosotros, como dice el Salmo 23, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Y ese Salmo 23, mucha gente lo malinterpreta porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y pensamos que es que Dios nos va a proveer todas las cosas y no vamos a tener necesidades. Pero cuando usted examina el Salmo con detenimiento, se va a dar cuenta de que el Salmo nos dice, sí, nada nos faltará, vamos a estar en lugares de delicados pastos, pero también voy a pasar por momentos de valle de sombra de muerte, voy a pasar por los momentos donde me voy a enfrentar con gente que me va a causar problemas y angustias, pero en todas esas situaciones Dios va a seguir siendo mi pastor, Dios va a estar conmigo y Dios se va a encargar de darme a mí, a mi familia y a todo lo que necesitamos. Así que en medio de la crisis sabemos que si Jesús es nuestro pastor, podemos ir confiados porque su vara y su callado nos infunden aliento. Fíjate, y es un salmo que pocas veces realmente la gente lo entiende, pero se lo sabe. Y lo usan mucho en los funerales, ¿verdad? Es donde más los usan, pero mucha gente lo sabe. ¿Sabes? Tú preguntas, ¿qué salmo tú sabes? Salmo 23. Pero la profundidad de lo que representa ese salmo, realmente no lo conocen, pero por alguna razón en su interior lo asimilan y siguen hacia adelante, ¿verdad? Pero qué importante es que sabemos que Dios está ahí con nosotros, aún en medio de ese que se hace real. Oye, nosotros hemos tenido la oportunidad, para mí es una oportunidad, es una bendición. Nosotros no hemos tenido esta situación igual que ustedes, sí hemos sentido algunos temblores, pero no ha sido en la magnitud como ha ocurrido allá. Pero eso para nosotros ha sido una oportunidad para poder salir a ser hermanos, para extendernos, para llegar. Y desde ese punto, nosotros hemos aprovechado para seguir la misión y tenido la oportunidad de ir a Guayanilla, no solamente a la iglesia, proveer, en algún momento tuvimos la oportunidad de ayudar en la cocina, ver cómo una iglesia se transformó en el hogar seguro de muchos. En sentarte a hablar con los vecinos en el área y decir, es que tal vez yo nunca hubiera pensado entrar a este lugar, pero aquí es el lugar donde el Señor me ha permitido. Gente de otras iglesias que tal vez nunca se cruzaban, que ni se conocían, y encontraron un refugio, un lugar de paz. Así son los testimonios. Ver como un lugar en casetas, cómo muchos dormían, cómo se convirtió en ducha, los bancos eran camas, una señora de 100 años, ¿verdad? Que estuvo en el lugar. La iglesia se transformó en un lugar, en un hospital, en una casa, en un refugio, en un lugar donde la gente sentía que era el oasis. Y de igual manera tuvimos la oportunidad de salir a la comunidad. Yo nunca voy a olvidar ese desespero de ese señor que hasta yo me caí. y llegamos a un lugar, pero bien arriba, bien arriba. Yo ni sé cómo llegué. Yo sé que cuando yo llegué a ese lugar, solamente llegar y el Señor dame la oportunidad de interpretar, de tocar en el saxofón, llegó una persona, cómo se derramaban las lágrimas, porque la gente más allá de que tú le lleves comida, lo que necesitaba era una palabra de esperanza. Saber que Dios estaba, era un alimento espiritual y para mí fue una bendición para los que andábamos y la oportunidad de poder ser brazos de la iglesia. Estuvimos con el pastor en Yauco, en Juan Nelson, no logramos llegar donde Carilí, pero sí logramos enviar, ¿verdad? Pero yo pude ver cómo la iglesia ha podido entrar en los escenarios y cumplir con la misión que el Señor ha puesto en la gran comisión de ir a todo el mundo. Esa experiencia hermosa de que el púlpito no se queda allí en la iglesia, sino que yo me gusta mucho esto, el púlpito camina con nosotros, camina en la comunidad,
camina en el patio, camina en cualquier escenario. El poder ser sensible a esa voz del Espíritu para tú decir, aquí hago la misión, así hago la misión, en transformar mis espacios en lugares de bendición. Y Lucas nos reafirma, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, sobre mí, sobre ti, sobre cada uno. Y nos ha ungido para poder hacer buenas cosas, para cumplir la comisión de ir a los pobres. Y yo quiero que Carlos abunde un poco más en cómo esa misión, ¿verdad? Se hace real en medio de tu pueblo, en medio del lugar que el Señor te ha puesto. Cómo ha cambiado esa visión que Dios ha puesto en tu corazón en ese lugar. Sí, hablábamos anoche en el culto de oración, hablábamos, ¿verdad?, con la iglesia, compartíamos un mensaje en donde la paz de Dios no es para todo el mundo porque es un don de Dios, viene a través de Jesucristo, esa paz sobrenatural. Pero el domingo hablábamos de que la gracia de Dios es para con todos los hombres, para con todas las mujeres. Entonces, nuestro servicio, en la experiencia de que estuvimos aquí estos 30 días, nuestro servicio era para con todos. O sea, no era simplemente dirigido a hombres y mujeres de fe o de nuestra iglesia o que se identificaran de alguna congregación. No. Nuestro servicio era a todos por igual. Y esas experiencias nos ayudan a nosotros quebrantar muros, paredes, inclusive enseñanzas doctrinales, ¿verdad?, que a veces nos enfocan solamente en una dirección. Y cuando lo digo porque la iglesia servimos juntos. No tan solamente la local, sino que iglesias de todo el país vinieron a compartir con nosotros servicio. Pero te digo más, no tan solamente la iglesia se movió a servir, sino que otra gente que Dios movió a traer recursos para nosotros servir, también llegaron a este lugar. Es muy interesante esta experiencia, y una de las cosas que, ¿verdad?, decía el pastor, una de las cosas más difíciles para nosotros compartir o trabajar, porque él decía, es muy fácil dar un plato de comida caliente, se cocina y se comparte, una almohada, una frisa, pero ¿cómo trabajamos el interior? ¿Cómo trabajamos el impacto emocional? Para mí fue lo más difícil para trabajar, porque nosotros éramos muchas las personas que estaban aquí, muchas las personas, ancianos, gente en silla de ruedas, que no dormían porque pensaban que el templo se iba a caer sobre ellos. Ya era un impacto emocional, ya es un impacto en donde, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde salgo? Inclusive gente terminó durmiendo en los autos. Aquí había noches donde no se dormía. Yo terminé una noche durmiendo fuera, al lado de mi vehículo, en uno de los catres, eso. Y es misión imposible. Es increíble. Entonces, ese impacto es bien complicado trabajarlo. Nosotros la pastoral estudiamos, nos preparamos, tenemos experiencia, vamos a misiones, trabajamos en las cárceles, nos capacitamos en capellanía, hacemos muchas cosas. Pero cuando estamos envueltos en este círculo, donde son muchas cosas a la vez, donde esa familia, como decía Carilín, perdió su casa, perdió su hogar, la hermana que usted menciona, pastora de 100 años, ella estaba aquí refugiada porque su casa era en el pueblo, en el centro de Guayanilla, y no podía estar allí hasta que terminara todo esto y fuera inspeccionada su hogar, su casa. Entonces, son experiencias muy fuertes para la pastoral en este tiempo. Como decía la pastora Carilín, nosotros, esto es un seminario que no lo vas a vivir en un seminario de capacitación pastoral. No lo vas a vivir. Son experiencias El camino. Son experiencias que, a pesar de ser duras, yo estoy estudiando un doctorado en ministerio, pero esto no se estudia, esto no se planifica. Tú no te sientas a hacer un plan, una propuesta. Hermano, vamos a sentarnos, espérate, llegó. No, es algo que es el Espíritu de Dios el que te tiene que mover, que te tiene que dar la visión, que te tiene que dar la línea, y poder trabajar, saber trabajar en unidad.
hermanos y hermanas, pastores y pastoras que llegaban, gente que no eran ni creyentes. Aquí llegó gente turisteando con una bebida en la mano. Y eso tú tenías que dejarlo de ver, porque venían a traer ayuda, venían a traer, usted sabe cómo es nuestro país, ¿verdad? Que nuestro país es bien, ¿verdad? Bien dado, pero también bien turistero, ¿verdad? Esa es la moda. Entonces, aquí llegaban en caravana y hacían, claro, la foto. Son experiencias que también te van a marcar. Son experiencias que tú ves que te están tomando una foto para publicar. Aquí habían videos, aquí habían de todo. Yo nunca publiqué ni una foto, ni un video del trabajo que se ha hecho aquí. Nunca. Ni en Facebook, ni nada. Y entendemos y creemos, hasta el día de hoy afirmamos, que sirviéndole a estos pequeños, nosotros le servimos a Dios. Esa imagen que usted ve allí es una imagen que busqué en Google. Aclaro, no tengo derecho a ninguna de ellas y son imágenes públicas, las tomé ¿verdad? Del Google. Y cuando uno ve esta experiencia de las familias, de los niños, de los adultos mayores, preguntándose, ¿y ahora qué? Yo tuve familias de mi congregación que perdieron sus hogares. Yo tengo vecinos que perdieron sus hogares, gente mayor, gente adulta. Y son experiencias que a uno le duele. Wow, ¿qué hacemos? Y son motivos para uno continuar adelante, son motivos para uno buscar en la palabra estas experiencias, porque quien renueva nuestras fuerzas es el Señor, ciertamente. Para nosotros lograr hacer lo que hicimos, Dios tenía que estar en el asunto. Fuerzas humanas, planificación humana, no, eso no. Es darnos, ¿verdad? En servicio, en amor, y así como, ¿verdad? Hablamos que la gracia, dice la Biblia que el sol sale para los buenos y sale para los malos. Que nuestro servicio como iglesia, y ahora más, ¿verdad? En este proceso que atravesamos en medio de la pandemia, en este tiempo de temporada de huracanes, que es algo complicado. Una cosa nos encierra y nos ata, y otra cosa como que ¿verdad? Nos quiere hacer mover para ayudar a otros. Que podamos servir a todos por igual, sin mirar ni color, ni sexo, sin mirar religión. Aquí había de todo, aquí reunido había de todo. Había gente que no entraban al templo, no querían entrar al templo porque ellos se sentían que no eran dignos de ahora refugiarse después de ellos. Así me lo decían, yo decía, no te preocupes, en el Señor todo tiene su tiempo. Y no entraron, dormían en los vehículos, no entraron, porque ellos se auto juzgaron o ¿verdad? Pensaron que no eran dignos, de que ahora, después de una vida, ¿verdad? Sin el Señor, tendrían que venir a refugiarse en la casa del Señor. Es interesante, pero Dios tiene las puertas para ellos también. Dios tiene las puertas para todos abiertos, para todos y todas. Dios tiene las puertas para cada familia que necesite refugiarse en su casa, en su hogar, que tengan una palabra de esperanza, de aliento. La van a encontrar en la casa del Señor. Amén. Salimos de la pandemia, nos ha cambiado la vida, perdóname, de los terremotos que continúan, como bien ahorita Carilín resaltó cuántos van, esto continúa, cada vez es un poquito más tenso, cada vez, yo sé que de cierta manera a lo mejor la gente se ha ido acostumbrando a los temblores, ¿verdad? Digo entre comillas, ¿verdad? Eso otros lo han superado, hay otros que simplemente regresan otra vez, ¿verdad? A esa experiencia difícil, esa inestabilidad emocional. Sumamos ahora la pandemia. Pandemia, COVID, se asoma, pero no deja de temblar, ¿verdad? Nos cambia de por sí, posiblemente aún no habían regresado a los templos cuando llega el COVID. Hay que buscar conectar, se hace un poquito más cuesta arriba porque la gente no tiene estructura, tal vez todavía no tienen la capacidad para conectar la internet, o todavía hay lugares que tienen problemas que la energía eléctrica se mantenga estable. En el área de Guánica ha sido un poquito más afectada todavía. Todavía de María hay techos azules, y ahora imagínense con esto. Entonces,
¿Cómo, Carilín, hacemos misión? ¿Cómo continúa la misión aún en medio de esta realidad que se suma de pandemia? Mira, yo creo que es bien oportuno el versículo que nos dejó el Señor en las Sagradas Escrituras y nos dijo ir y hacer discípulos. Y ese verbo ir es que tú tienes que salir. Y muchas veces queremos quedarnos dentro, nos cuesta salir y es un imperativo, no nos dieron la opción, nos dijeron ir. Entonces nosotros tenemos que salir, tiene que haber una apertura. No podemos ser exclusivos, no, tenemos que ir. Entonces, en medio de esta situación, después de calmarse un poco los temblores, como has dicho, viene la situación de la pandemia y cómo, ¿verdad? Emocionalmente, las congregaciones, los hermanos y hermanas, tengo que decir y afirmar que tiene que ser la experiencia también en el caso de Carlos, ¿verdad? Que el pastor Carlos, que es el que está más cerca para acá y en el área, ¿verdad? De los epicentros de los temblores. Y nuestra gente, no importa el tiempo que lleven dentro de las iglesias o congregándose o afirmando que Jesucristo es el Señor, las emociones están, mire, bien a flor de labios, las emociones están bien sensitivas, si queremos decirlo así. Es la gente que los nervios sienten algo que se cae y tú los tienes allí sentados y brincan. La gente que escuchan un temblor más y las lágrimas salen por las mejillas. Es esa gente, hermanos y hermanos, los que estamos atendiendo ahora mismo en nuestros santuarios. Y en esa experiencia de vida, nosotros como pastores y como iglesia necesitamos ser más empáticos, necesitamos tomar el espacio y mirar a los ojos. Muchas veces decimos querer hacer misión, vamos para China, vamos para otro lugar. Hacer misión es aquí en nuestro pueblo, es aquí en nuestro Puerto Rico. Cuando empezó este periodo de la pandemia y los temblores a la misma vez, recuerdo que el día de madre le dije a mi familia, vamos a inventarnos 2 carteles o 3 pancartas. Le vamos a pegar unos palitos y vamos a ir a tocar a las hermanas. Le vamos a ir a tocar allí frente a sus hogares, las vamos a llamar y les vamos a decir feliz día de madre, te abrazamos en nuestras oraciones. Ese instante de ellos verte, de tú poderlos ver, yo veía las sonrisas de las hermanas, a la misma vez acompañadas de lágrimas por sus ojos, otras con el deseo de correr y abrazarte y a la misma vez se aguantaban. Eso es misión, es llegar a la necesidad, no importa la forma en que vas a llegar. Recientemente, luego, ¿verdad? Después de un tiempo, estuvimos repartiendo las famosas cajas de alimentos y las estuvimos repartiendo y en el lugar donde estamos, después de la 1 de la tarde, muchas veces la lluvia es inmensa. Puede estar acá en el pueblo donde yo vivo seco, soleado, 100 grados la temperatura, pero allá está neblina, lluvias, escorrentías. Mire, no es lo mismo ser pastor en el campo que ser pastor en el pueblo. Es una experiencia totalmente distinta. Y yo fui con uno de los hacendados de allá, ¿verdad? Que se congrega con nosotros a repartir estas compras. Y podemos tener hogares que los encontramos allí en el camino, ahí en la orilla de la carretera. Pero también tenemos hogares que el hacendado tenía que bajarse y ponerle a las gomas el refuerzo y el 4x4 para poder bajar y llegar hasta esos lugares. Y eso es parte de la misión. Probablemente en el pueblo podemos impactar una urbanización, 100, 150 casas, digamos, vamos 15 hermanos, hermanas, y en menos de una hora los impactamos, pero en el campo no. En el campo yo puedo tardarme de una residencia ahora a otra 15 minutos, 20, 30. Y en medio de esta experiencia de estar repartiendo estas cajas de alimentos, se manda aquel pelotón de aguacero. Una cosa increíble. Y tuvimos que
hacer una parte. El hermano tenía un toldo allí, improvisar un toldo para tapar las cajas, improvisar tantas cosas para poder llegar a bendecir esa familia, que en medio de este encerramiento ella pueda ver cómo Dios se acordó de ella, cómo Dios tiene sus brazos extendidos sobre la faz de la tierra, sus pies. Hay gente que aunque vivo bien abajo, una persona de la comunidad, aunque vivo tan abajo, acá abajo, y tienen que ponerle refuerzos 4x4 y demás, ¿cómo se acuerda Dios de mí? Son esas experiencias que nos marcan para seguir cumpliendo la misión. Mira, detrás de mí hay una cruz. Esa cruz me la regaló la reverenda Neida Angleró. En el tiempo de los temblores, la reverenda se comunicó con nosotros. Trajo guaguas escolares, no la corta, la larga, para subir a lo alto de la montaña de Yauco, que le costó más de 1 hora, casi 2 horas de su pueblo a Yauco pueblo, y 1 hora y media en subir a donde estamos localizados nosotros. Y allí en medio de ese centro comunal, ella trajo ropa de niños, artículos de primera necesidad, trajo capellanes de su congregación, dio una palabra de aliento, de exhortación, y pudimos promover en la comunidad para que vinieran. Vinieron de todos tipos de religiones, grandes, pequeños, ancianos, niños. Fueron impactados los niños, los adultos mayores. Y lo que decía el pastor Samuel, pastores que vinieron a darnos el espacio de podernos compensar nuevamente, suspirar nuevamente, y nos ayudaron a hacer misión. Y en esas estamos. Ahora mismo pasó, el pastor Samuel estaba hablando, ¿verdad?, de la tormenta esta que pasó. Isaac era que se llamaba, creo, no recuerdo bien. Isaías, perdón. Pero nosotros en el campo, nuestras comunidades en el campo fueron afectadas. Tuvieron 16 días sin el servicio de energía eléctrica. Cuando nosotros abrimos el santuario con todos los protocolos, que hace menos de 4 domingos los abrimos, ¿cuál era nuestra experiencia? Allí hay una planta eléctrica industrial. Pues, ¿cuál era nuestra experiencia? Hermano, traiga todos los enseres que usted necesite cargar. Y en la hora que vamos a estar aquí, conecte, porque ese es el que te va, si es una luz que es por carga eléctrica, es la que te va a alumbrar en la noche. Si es el medio que vas a usar, el radiecito para mantenerte alerta en las noticias, eso es parte de la misión de la iglesia. No solo es predicarle que Jesucristo sana, salva, es enseñarle el amor de Dios, es estar atento a sus necesidades. Son los pequeños detalles que hacen la diferencia. Ese ha sido este caminar en la montaña. Y como ese, ¿verdad? En medio de una experiencia, cuando reabrimos en medio de la pandemia, llegó alguien de la comunidad lloroso, a viva voz, no quiero seguir viviendo, no quiero tener más vida. Solamente habíamos abierto el santuario para transmitir el Facebook Live, en la experiencia, ¿verdad?, de devocional. Estaban los que participan en la experiencia de la adoración, el director del devocional, y pues obviamente, ¿verdad?, yo que iba a predicar. Dejamos las puertas abiertas para que entrara un poco más de fresco. Y en esa dinámica llega esta persona que no quiere vivir más, que está cansado, lloroso. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿La vamos a dejar ir? Tuvimos que trabajar con ella. Eso es parte de la misión. Como decía el pastor Carlos, no nos dieron un libro de cómo lo vamos a hacer, pero gloria a Dios que el Paracletoides, el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, nos acompaña, se hace presente y nuestros oídos están atentos a Él, porque no podemos hacer misión separados de Él, pero esa es nuestra experiencia haciendo misión. Cómo Dios nos da la palabra, cómo Dios nos da la estrategia, cómo Dios nos da el diseño, cómo Dios nos enseña, ¿verdad? Mira, yo creé esto, y estos son los métodos, la tecnología. Además, a veces estamos por conference call, esto es parte de la misión, y a veces se nos cae la llamada, cuando precisamente estas últimas 2 semanas que estaban sin servicio de energía eléctrica, era un reto, 2, 3
veces se caía la llamada y volvíamos a conectarnos porque tenía que haber una experiencia, aunque fuera a través del teléfono. Yo no estoy de acuerdo en que la iglesia está cerrada. Los templos sí, pero la iglesia ha seguido cumpliendo su misión. La iglesia ha seguido haciendo los pies, las manos, la voz profética en medio de este tiempo. Así que, aunque de un modo distinto probablemente, ¿verdad? Porque estamos destacados en la zona montañosa en este tiempo, pero todos haciendo la misión, haciendo aquello a lo que Dios nos llamó y cumpliendo el mandato de que es ir. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, pastora. Ciertamente, Edith, desde el principio yo he sostenido que la iglesia va a encontrar siempre el medio para llevar el mensaje. Antes puede ser que el templo no esté, puede ser que mañana no esté la tecnología, pero siempre va a haber una oportunidad para seguir haciendo. Y yo creo que no es tiempo de entrar en issues de que si abre, que si no abre, que si... No. Aquí lo importante es cuál es la misión que Dios te ha mandado a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas, aún en medio de este tiempo? Porque hay necesidad en el pueblo. Entonces, cada uno de nosotros vamos a hacer la misión de diferentes formas, pero con un mismo fin. Porque todo va a depender del lugar donde estemos, pero el fin debe ser el mismo, proclamar, ir, que las buenas nuevas, que escuchen, que hay un Dios que todavía está pendiente. Entonces, es importante que nosotros definamos, mira, en todo no se trata que es la primera iglesia bautista de Guayanilla, que es la iglesia bautista de Carrizales, que es la primera de Mayagüez, que es de Guayama. No se trata de esa iglesia, se trata del reino de Dios. Se trata del cuerpo de Cristo. Se trata que es tiempo de unirnos para nosotros dentro del donde el Señor nos haya puesto, brillar en la luz de Él. Y qué bueno que en la montaña la misión continúa, no hay obstáculos, no hay distancia para llevar, sacar un mensaje a caminar. Qué bueno que podemos transmitir lo que predicamos en acción, porque cuando somos con el Señor vamos a encontrar cómo hacer la misión. No, hacer puede hacer mucha gente, pero ser y hacer son dos cosas diferentes. Y qué bueno que para hacer nosotros somos en Cristo primero. Y qué bueno porque mucha gente puede tener buena intención y mi pastora siempre me ha dicho, la buena intención no basta. Es que lo que hagamos, lo hagamos con la convicción de que el Señor nos envía. Y encontremos la manera. Y eso nos lleva a Pastor Samuel, tenemos terremotos, tenemos pandemia, tenemos inundaciones y tenemos el salpafuera del gobierno. Tenemos las situaciones, esas son situaciones que enfrentamos, ¿verdad? Donde retiro, donde muchas cosas están en juego. Pero ¿cómo entonces, aún en medio de esas cosas, seguimos haciendo la misión, pastor? Sí, en medio de todas estas cosas es un reto hacer misión muchas veces porque aunque no querramos, aunque tengamos nuestra fe puesta en el Señor, todas estas situaciones nos afectan. Unas veces nos afectan más directamente, otras veces no nos afectan tan directamente, ¿verdad? Ahorita al principio Karili nos hablaba de cómo ella vio su casa implosionar en medio del terremoto. Carlos nos hablaba sobre cómo él tuvo que dormir al lado de un vehículo. Y entonces, en medio de todas estas circunstancias, el ser humano tiende a verse como víctima de las situaciones, como víctima de las circunstancias, como que yo necesito. Y entonces empezamos a mirarnos, ¿verdad? En medio de todas estas cosas y a decir, es que yo tengo una necesidad, yo tengo una dificultad, yo tengo un problema. Y con esto es importante que nosotros entendamos que somos humanos, que todas estas cosas nos afectan, que todas estas cosas nos duelen, que caemos en crisis, pero eso no nos quita el que en medio de la crisis podemos mirar a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que es una esperanza que me deja saber que en medio de la crisis Él va a estar, que en medio de la crisis Él va a proveer,
que en medio de las situaciones, en medio del dolor, Dios se va a encargar de llegar a donde nosotros. Y yo creo que en medio de todo lo que hemos hablado hasta el momento, hemos dado testimonio de cómo eso sucede. Y la misión que Dios nos ha dado es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y este hacer discípulos implica el que la misión me obliga a tener una vida digna de emular. Pablo decía, sed imitadoras de mí como yo lo soy de Cristo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Hacer la misión. Hacer misión es ser imitadores de Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Cristo iba, Cristo se acercaba, Cristo miraba la necesidad. Pero en medio de todas las cosas, no era solamente que proveía el pan, proveía el pescado, no era solamente que daba sanidad. Es que la muestra más grande de la misión y de la vida de Jesús fue su amor. ¿Qué mejor manera de nosotros poder cumplir misión que demostrando el amor de Cristo a todos aquellos que conocemos, indiferentemente de su condición, indiferentemente de su religión, indiferentemente de cualquier cosa que nosotros como seres humanos podamos ver para discriminar y decir, este es otro? Yo recuerdo una de las experiencias más impactantes para mí durante María fue que yo terminé aquí en Mayagüez trabajando prácticamente 4 o 5 días a la semana con una emisora de radio, que fue la única emisora de radio que quedó en pie en la señal AM. Y Dios me llevó allí para atender unas situaciones, y en medio de esas situaciones terminamos nosotros convirtiéndonos en un recurso que cada vez que llegaban situaciones difíciles allí a la emisora, nos llamaban y nosotros íbamos y las atendíamos, llegábamos a las casas, íbamos a donde las familias, como iglesia, y las atendíamos. Y llegó un día donde el director de la emisora y el director de los programas con los que estábamos envueltos se me acerca y me dice, pastor, usted no sabe la bendición que usted y su iglesia ha sido para nosotros. La verdad es que yo le voy a ser sincero. Yo siempre me he visto como una persona atea y yo nunca he creído en la iglesia y en los pastores. Pero por el trabajo que usted y su iglesia ha estado haciendo, me han hecho recapacitar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué ustedes me dicen eso? Y él me dijo, porque la mayoría de los líderes religiosos que llegan aquí, llegan y sirven si son gente de su iglesia o gente que comparte su fe o gente que ellos ven como oportunidades para que se acerque a su iglesia. Sin embargo, ustedes han ido a servir y yo no he visto proselitismo, yo no he visto en ustedes intenciones ni dobles intenciones en todo lo que están haciendo. Ustedes simplemente van y sirven y lo hacen con amor. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, el amor de Cristo que vino para salvar, el amor de Cristo que vino para restaurar, el amor de Cristo que vino para darnos esperanza de que no solamente vamos a estar cubiertos por su amor aquí, sino que tenemos una esperanza que salta para vida eterna. Así que misión es ser cuerpo de Cristo, cuerpo que llega aquí a Puerto Rico, pero también de Puerto Rico a todas las naciones. Como nosotros en medio de este proceso de la pandemia, yo recuerdo, escuchaba a Carolyn ahorita hablando sobre cómo llegó esta persona en crisis a su iglesia en medio de un servicio. Y yo recuerdo cómo luego de un servicio online, en medio de la pandemia, yo recibo una llamada de una persona en Miami que estaba pensando en ese momento suicidarse y entró a Facebook y vio nuestro programa, vio nuestro servicio y entonces se sintió impulsado a llamar y cómo pudimos hablar con esa persona y cómo esa persona en estos momentos está siendo atendida por otra iglesia allá en Florida, pero cómo en medio de eso
se pudo encontrar con el amor de Dios. Cómo Dios en medio de esto nos ha hecho llegar a gente que jamás pensamos llegar, que jamás pensamos atender. Y cuando entonces el Señor nos dice, prediquen el Evangelio, qué mejor manera de predicar el Evangelio que demostrando el amor de Cristo, que demostrando ese amor que Él nos ha dado, y cómo entonces nosotros podemos mirar la necesidad no con pena, pero sí con un corazón de amor y de compasión. Compasión es que yo puedo ponerme en el lugar de la persona y sentir lo que ella siente. Como muchas veces, muchas personas en medio de los terremotos en enero y en febrero, lo que necesitaban era sentir un abrazo y que lloráramos juntos con ellos. Ahorita Carlos decía, no tenemos un libro, y ciertamente no lo tenemos. No lo tenemos. Podemos tener maestrías, podemos tener doctorados, y no es hasta que nos encontramos con la crisis que entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Y yo estoy seguro que todos aquí en este panel podemos decir que en medio de estas situaciones hemos tenido que, en medio de escuchar la conversación, en medio de escuchar la necesidad, en esos momentos empezar a orar y decir, Señor, dame las palabras. Señor, dame la acción. Y como en muchas ocasiones nos hemos encontrado sin palabras y simplemente lo único que hemos podido hacer es dar un abrazo y decirle, te amo, y de la misma manera que yo te amo, yo sé que Dios te ama y que Dios está. Y eso, ser bálsamo de bendición y de restauración para una vida. ¿Cómo hacemos misión? Viviendo el amor de Cristo. Viviendo el amor de Cristo conectados a Cristo. No podemos dar lo que no tenemos. Y el amor de Dios se manifiesta cuando usted y yo nos mantenemos conectados a Él. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que los amigos y amigas que nos están escuchando, que nos están viendo, en esta hora reflexionen cómo ustedes también pueden hacer misión. ¿Qué mejor manera de hacer misión que dando de lo que hemos recibido de parte del Señor? Hemos recibido su amor, hemos recibido su gracia. Gracia que no ha mirado nuestro pasado, sino que no ha visto quiénes somos, cómo estamos, y que ha visto la posibilidad de lo que Dios puede hacer en nosotros en nuestra vida. Qué mejor manera de predicar el Evangelio que dando a conocer ese amor que hemos recibido, pero también dando amor de la misma manera que Dios nos lo ha dado. Así que yo creo que si hay algo importante que nosotros debemos entender, es que cada uno de los pastores que estamos aquí en esta noche, hemos visto el amor de Dios en medio de la crisis. Hemos visto el amor de Dios en medio de las tormentas. Hemos visto el amor de Dios en medio de los terremotos. Y hemos visto el amor de Dios en medio de la pandemia y en medio de las inundaciones también. Y de las cosas que pasan en el sistema, ¿verdad? En todo tiempo. Amén. Amén. Qué bueno que la misión continúa. Qué bueno que la misión no se limita. Mira, no es tiempo de decir no. No es tiempo de esperar invitaciones. No es tiempo de nosotros estar teniendo contiendas con nuestros hermanos, estar botando nuestras fuerzas, ¿verdad?, en cosas que no es la misión. Es tiempo de encontrar qué es lo que Dios quiere que hagamos en medio de. Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hace en y a través de nosotros, con el único propósito de glorificar su nombre. Qué bueno que la gracia nos abrazó, qué bueno que la gracia nos alcanzó, qué bueno que la gracia existe. Qué bueno que tal vez no tenemos un libro desde el aspecto que lo trajo Carlos, ¿verdad? Pero qué bueno que el Espíritu hace que la Biblia, que la palabra de Dios se haga vigente aquí y ahora y nos mueve hacia adelante, nunca en retroceso. Qué bueno que cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares, pero todos cumpliendo aquello que Dios quiere. Mira, nosotros, como alguien escribía ahorita, sí, todos nosotros tenemos necesidades, todos nosotros tenemos diferentes retos. Carilín ahorita expresaba,
Carlos, Samuel. Sí, pero cuando tú aprendes que no se trata de ti y que es un privilegio el poder ser parte de la misión que Dios puede hacer solo, entonces tú te mueves aún en medio de confiando en que Dios provee, en que Dios sostiene, en que Dios fortalece, en que Dios cuida de mi casa, en que Dios suplirá todo, el que Él es el dueño del oro y la plata, que Dios utiliza cualquier medio, cualquier recurso para glorificarse, que el amor de Dios y que la misericordia de Dios está presente todos los días. Es que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y este es el tiempo de nosotros. Este es el tiempo de poner en acción lo que tanto hemos predicado. Qué bueno que la iglesia se ha transformado. Qué bueno que la iglesia siempre ha estado abierta. Yo siempre he sabido que la iglesia no es el lugar físico. Yo siempre he sabido que la iglesia está en mí, en todos los corazones que allí permitan que Dios esté. Yo siempre he sabido que nos podemos estar diversos en diferentes lugares, pero también he reconocido la importancia de encontrarnos. Porque también nos fortalecemos como comunidad, como familia. Esa es la iglesia, familia. Y qué bueno que la iglesia como familia sale, pero no sale para uno sí, como decían ahorita los pastores. No sale para el que es de mi iglesia, el que comparte. No, no. Sale para todos, porque para todos vino. Qué bueno que la misión de Dios, como dialogamos con Pablo Jiménez en estos días, yo sé que el pastor Ramón está por ahí y puede saber lo bueno que ha sido en esta semana que hemos estado aprendiendo y leyendo unas cuantas cosas. Y cuando nos reafirman, nos dice que ese momento la misión cambió. La política de la misión de Jesús cambió. No es para los judíos, nada más, es para todos. Y nos dice, id por todo el mundo. No para unos sí y para otros no, sino que es para todos. Así que, pastores, gracias. Yo sé que tendríamos muchas cosas que hablar y compartir. Yo estoy bien agradecida de haber tenido este espacio porque el propósito principal es que la gente pueda ver que no hay obstáculo para nosotros cumplir con lo que Dios ha puesto, el regalo y el privilegio, desde tu realidad y desde mi realidad. Así que yo quiero que antes de terminar, algo que cada pastor quiera añadir y compartir, este es el momento. Están con nosotros, han escrito, saludamos a todos y le damos gracias a todos los que han estado con nosotros. Gracias por los testimonios que han compartido, desde lo que es dormir en los carros, en el estacionamiento, de lo que es hacer diferentes formas y ver la mano de Dios obrar. Así que, pastor. Amén. Quiero seguir la línea del pastor Samuel en cuanto hay personas que a veces piensan que el obrar, el servir, le toca a los pastores o a los ministros. En esta noche, ¿verdad? Vemos 4 compañeros, pastores, ministros llamados por Dios, pero el llamado no es solamente para los ministros. El llamado no es solamente para los pastores. El llamado es para todo aquel que se ha acercado a Jesucristo. Si hemos tenido, ¿verdad?, el privilegio de que la gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha levantado, nos ha rescatado de la oscuridad y nos ha traído a la luz de Cristo, el llamado es a que cada uno de nosotros compartamos esa experiencia. Yo quiero cerrar compartiendo esta imagen. Y es una imagen que nadie la pintó, nadie la escribió. Y esa imagen es una foto que yo tomé con mi teléfono en la montaña que está cerca de nuestro templo, aquí en Guayanilla. Es una imagen que ha corrido mucho, ¿verdad? De boca en boca, en Puerto Rico, como testimonio. Y esas 2 letras que están allí, que dice fe, es lo que nos mueve a nosotros continuar a obrar al servicio, ¿verdad? De Dios y de los pequeños y de los demás. Y esas 2 letras fueron escritas
el sábado 11 de enero. El terremoto fue 7 de enero, martes. Y el sábado, en un movimiento fuertísimo, una vez más fue, recuerdo, a las 9 de la mañana, fue para nosotros el desayuno. De repente, yo no me había fijado en la montaña, porque con tanto movernos de aquí a allá, pero unas personas que estaban con nosotros me dicen, pastor, ¿usted se fijó en lo que dice la montaña? Y yo miro mis ojos y tan pronto yo me volteo a la montaña, yo veo dos letras, una F y una E. Para mí eso me habló. Como pastor, como ministro, como siervo del Señor, para mí esas palabras me hablaron. Que no fue un artista o el mejor artista o el mejor pintor o no. Esas letras las escribió Dios con sus manos. ¿Quién se trepó allá arriba para escribir esas letras? Para darnos ánimo. Esas letras pudieron haber quedado para el otro lado de la montaña y nosotros ni poder verlas, ni darnos cuenta de que esas letras estaban allí. Pero es Dios obrando, es Dios hablando, es Dios afirmando que Él está con nosotros aún en el momento difícil. Y yo quiero decirte, hermano y hermana, que estás conectado en esta hora o más tarde vas a estar viendo esta transmisión, no desmayes, no desmayes, no te rindas. Hay una hermana en nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra hermana Sara González, que canta un cántico, no te rindas al borde de un milagro. No te rindas, no te detengas. No importa la crisis, no importa la circunstancia, no importa el dolor, no importa, sigue adelante, Dios está contigo. Y esas letras, ese día, wow, a mí me renovaron las fuerzas, el ánimo. Dios estaba en medio del tiempo más difícil, porque ese día fue el momento cuando más gente llegó a este templo, porque no querían estar en sus casas. Y esas letras, esa palabra, fe, que es parte del fruto del Espíritu, viene también a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos mueve a nosotros seguir adelante. No importa el desierto, no importa la tormenta, no importa los terremotos, no importa lo que esté frente a nosotros, Dios está con nosotros. Que tu fe nunca mengue, sino que tu fe crezca cada día más en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pastora, algo que usted quiera. Yo quiero leerle un versículo, ¿verdad? Pero yo quiero compartir la experiencia en medio de estos temblores, en medio de todas estas situaciones. Para mí es impactante los niños. Nuestros niños, los de verdad, los que podemos asistir dentro del templo y fuera del templo, nada más el hecho de hacerle una visita y que ellos corran hacia ti. Algunos son tan pequeños que se te arreguindan en la piernita y te hagan pues el mangón o el vestido que tú lleves. Y yo creo que hacer misión también es traer y hacer presente a nuestros niños. Si bien es cierto que impactamos a la población adulta, nuestros niños también están sufriendo. Y para mí es tan importante, me regocija tanto el poder visitar y que en esa familia haya un niño, que ese niño salga con una sonrisa a flor de labio, que se pegue un grito, una sonrisa. Es una inyección de fe para nosotros los pastores. Así que, ¿qué quiero decir, verdad? Que tengamos presente a nuestros niños, que los hagamos parte de la misión. Ellos son la iglesia de hoy. Mi pastor, el reverendo Julio González, siempre nos enseñó, los niños no son el mañana de la iglesia, los niños son el presente. Y eso lo llevo en mi corazón, lo llevo bien adentro en mi alma. Así que hagamos de los niños, hagámoslos presentes, hagámoslos parte de la misión a la que Dios nos ha llamado para este tiempo. Ellos probablemente no saben expresar su dolor, no saben expresar con palabras lo que están sintiendo, pero te lo expresan con un gesto, con una mirada, con un dibujo. Estemos pendientes a nuestros niños y hagámonos presentes en la vida de los niños. Así que yo solamente quiero leerle Jeremías 31, versículo 3. El Señor se le apareció desde la distancia y le dijo,
con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. El cuidado y el amor de Dios está presente todavía. Hemos pasado 11,000 y pico de temblores y estamos de pie, no por casualidad, por causalidad, porque Dios ha seguido cuidando de nosotros, porque Dios ha seguido mostrándonos su amor. Vinieron tormentas, ha venido pandemia y estamos de pie. ¿Por qué? Por los cuidados de Dios, porque Dios sigue mostrándonos su amor. No nos olvidemos que el amor de Dios está allí para ti, para mí. No importa quién sea, de dónde vengas, el color. Yo quiero decirte en esta noche que el amor de Dios está para ti también. Así como ha estado con nosotros, está para ti también. Iglesia, el amor de Dios no ha terminado con nosotros. El amor de Dios es obstinado, es inagotable. Así que continuemos adelante. El amor de Dios es el que nos sostiene. El amor de Dios es el que nos mueve, es nuestro motor. Y para los amigos y amigas que ahora nos escuchan o más tarde, ¿verdad?, podrán conectarse, les digo que el amor de Dios también está para ustedes. Así que Dios en este tiempo, en agosto del 2020, todavía Dios sigue mostrándonos su fiel amor. Si usted no lo ha probado, le invito a que deje que Dios le ame y le garantizo que no soltará más el amor de Dios. Amén. Pastor Samuel, algo que quiera compartir, final, ¿verdad? Sí. Quisiera, para culminar, compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo 11, el versículo 1. Dice: y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Aquí Jesús envió a sus discípulos a ir a predicar a las diferentes ciudades de Israel y de Jerusalén. Y Él los comisionó. Pero fíjense que cuando ellos salen a hacer la labor, Jesús se encargó de llegar a las ciudades de ellos. Y en esta noche, amigo, amiga, hermano, hermana, quisiera decirte que cuando tú y yo salimos y cumplimos la voluntad de Dios y hacemos misión, Dios se encarga de llegar a nuestras ciudades, Dios se encarga de llegar a nuestras casas, Dios se encarga de llegar a nuestras familias, porque cuando tú y yo salimos a hacer la voluntad del Señor, por más pequeña que parezca lo que estamos haciendo, lo que nosotros hacemos pequeño, el Señor lo hace grande para bendición y para que la gente pueda ver que el amor de Dios se sigue moviendo y se sigue manifestando. Y cuando Dios hace eso, Dios también hace la obra que nuestras familias necesitan. Dios hace la obra que nuestras comunidades necesitan. Dios hace la obra de aquellos y aquellas que muchas veces ocupan nuestras preocupaciones. Así que no tengas temor de salir y hacer la labor que Dios te está mandando a hacer en este tiempo. No tengas temor de qué va a pasar con tu familia, de qué va a pasar con tu casa. Cumple la voluntad de Dios, porque el Señor se va a encargar de hacer la obra que tú necesitas en tu casa, de hacer la obra que tú necesitas también con tu familia, porque así como Jesús comisionó a los 12, los envió y luego fue a las ciudades de ellos, así el Señor también lo va a hacer en su casa, y en tu casa, y en mi casa. Yo te puedo decir por experiencia que yo he salido a hacer misión y Dios se ha encargado de proveer en mi casa lo que mi esposa y mis hijos han necesitado en ese momento. Dios se ha encargado también de hacer llegar a mi esposa y a mis hijos y a mi familia las ayudas que ellos han necesitado cuando yo no he podido estar. Pero también el Señor me ha enseñado a estar con mi familia cuando tengo que estar. ¿Okay? Así que no dejes que el temor te detenga. Sal y cumple la voluntad que el Señor te ha dado, porque el Señor se va a encargar de hacer la obra que tu casa y tu familia necesitan. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, te invito a que hagas misión, que permitas que tu vida se convierta en el vaso y en el instrumento que Dios quiere usar en este tiempo para traer bendición y vida eterna a aquellos que no la han conocido. Dios te bendiga. Qué bueno, y me da mucha emoción escucharlos.
y tengo una gratitud inmensa porque esto es de valiente, esto es de creer. El salmista decía, y algo que me ha acompañado, cuando sentí temor, recordé que en ti confiaba. En el momento más difícil, él recordó que en él confiaba. Así que, iglesia, todo esto debe servirte para saber que Dios está. El que estuvo ayer está hoy, estará mañana. ¿Qué pasará mañana? No sabemos, pero yo sí sé, nosotros sabemos que Dios sigue siendo fiel y que Dios estará. O sea, no nos va a dejar, no nos va a dejar. Hasta mañana yo les decía a la iglesia, como vi que en una experiencia que tuve personal con el Señor anoche, yo le preguntaba, ¿hasta cuándo? Pero volvió a mi mente y recordé, no es hasta cuándo, es quién es el Señor que aún tiene misericordia de nosotros. Ese Dios poderoso que aún en medio de sigue siendo fiel y misericordioso. El Dios de amor, el Dios que nos sostiene, el Dios que tiene la capacidad de llenar tu la cena, el Dios que tiene la capacidad de crear. Es un Dios creador. Nuestro Dios es creativo. Ahora nosotros empleemos lo mismo. Seamos creativos. Confiemos en ese creador y salgamos a hacer la misión. Si te preguntas, ¿y cómo lo voy a hacer? Y no sabes, pues mira, además de orar, además de buscar esa dirección, llámanos. Además de ayudarte a orar, también podemos, de la manera que Dios nos ayude, de igual manera ayudarte a poder tú ver hacia dónde Dios quiere llevarte. Esa es nuestra tarea, ¿verdad, pastores? Nuestra tarea también es ayudarlos a ellos a alcanzar el diseño que Dios tiene para ellos. Así es. No somos perfectos, nos podemos equivocar, pero Dios jamás lo va a hacer. Así que, qué gozo más grande es que nosotros no solamente podamos salir y accionar, es que podamos ir con ustedes y es que ustedes también nos lleven a hacer la misión que Dios ha puesto. Qué hermoso, le damos gracias a todos los pastores, a todos los hermanos, a la comunidad, a las diferentes identidades que en este tiempo se han movido y han extendido las manos de ustedes. Le damos gracias, hay gratitud en nuestros corazones, porque de una manera u otra ha llegado y tal vez no ha llegado físicamente, pero yo soy fiel creyente que hay una oración que cuando se mantiene una oración, esa oración también hace un cambio, aunque sea a la distancia, porque se trata de la disposición del corazón, de darle lugar al único que tiene poder y autoridad, al Dios que del imposible hace posible, al Dios que todavía no ha quitado su mirada y que su palabra está dada y se ha de cumplir. Así que gracias a todos los que se han conectado. Gracias, pastores. Ustedes, yo estoy es que tengo mucha emoción, aunque si me dejan grito y lloro. Es emoción porque he tenido la oportunidad de estar un poquito de cerca. La iglesia ha tenido la oportunidad de acercarse en la medida que hemos podido. Y yo sé, le he dicho a la iglesia que hemos sido bendecidos, no porque somos mejores, para darnos la oportunidad de ayudarlos a ustedes en este tiempo para bendecir. Amén. Y estamos seguros que no importa lo que ocurra, el Señor siempre nos va a mover porque somos familia, somos el cuerpo de Cristo. Somos uno. Yes. Así Pastor, que... yo te dejo huella en Guayanilla. Sí, lo sabemos. Sí. Así que agradecemos, ¿verdad? Las ayudas de cada uno, ¿verdad? Que hizo posible nuestro trabajo. Es como usted dice, pastora, es muy importante agradecer, ¿verdad? Y tener en cuenta que sin los recursos no podíamos trabajar. Así que es importante que Dios movió muchas personas para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, hacer la misión. Y como es el lema que usted puso en este espacio, la misión continúa. Así mismo. La misión. Así que, pastor, despídanos en oración, pastor Carlos. Y Amén. empezamos este tiempo de oración. Y usted, si está escuchándonos, lo escucha desde luego, quiere dejar un comentario, quiere escribirnos, tiene una inquietud, usted siente un llamado especial de Dios, escríbanos,
que a la medida que podamos vamos a estar ahí o vamos a referirlo para que también puedan ayudarle a encontrar ese propósito. Amén. Así es. Hablaba el domingo con la iglesia y le decía que la palabra gratitud sale del mismo lugar que la palabra gracia. Así que tienen que ir de la mano. Y si nosotros hablamos de gracia que nos ha alcanzado y que podemos compartir, tiene que ir de la mano con la gratitud. Así que damos gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de servir, por el privilegio, Señor, que tú nos brindas de ser agentes, de ser ministros, de ser siervos, Padre amado, a otros que necesitan, oh Dios, nuestra ayuda, nuestro alcance, que necesitan, Señor, conocerte, que necesitan un abrazo, que necesitan un oído que los escuche. Padre, gracias por cada ministro, gracias por cada pastor, gracias por cada siervo, por cada misionero que se pone en la brecha, Padre amado, a servirte y servir a aquellos pequeños. Cuando servimos a los pequeños, te servimos a ti. Gracias por este espacio, gracias por los pastores, Padre amado, los ministros que nos hemos reunido en esta hora, nuestros hermanos y hermanas a través de la plataforma Facebook. Bendíceles, bendice sus hogares, bendice sus vidas y permítenos, Señor, que estemos convencidos de que tú nos has llamado a tu servicio. Servir a aquellos, Padre amado, que tienen hambre, sed de justicia. Servir a aquellos, Padre amado, que caminan solos. Servir a aquellos, Padre amado, que necesitan un abrazo, un consuelo, que necesitan una palabra de aliento. Gracias, Padre amado, porque aún en este tiempo difícil, tú nos sostienes, multiplicas nuestras fuerzas y diriges nuestros pasos para poder, Padre amado, y continuar haciendo la misión a la cual tú nos has llamado. Padre amado, bendice la iglesia, a tu cuerpo, tus hijos, tus hijas. Multiplica su deseo, Padre amado, de servir. Multiplica su deseo, Padre amado, y el anhelo de cada día buscarte más. Porque mientras más te buscamos, más deseos tenemos de servir. Padre amado, ayúdanos en este tiempo difícil que como ministros y pastores estamos viviendo. Ayúdanos en este tiempo que como iglesia estamos atravesando. Permite, Señor, que continuemos adelante. Permite, Señor, que podamos llegar a los necesitados. Permítenos, Señor, alcanzar a aquel que tú sabes que está en necesidad y que tal vez nosotros no lo sabemos. Muévenos a través de tu Espíritu Santo. Permite que la iglesia continúe haciendo la obra. La iglesia nunca estará cerrada, porque la iglesia está siempre despierta, vigilante y en el servicio al Señor. En tus manos nos depositamos, Señor, poniéndonos, Padre amado, bajo tu bendición, bajo tu cobertura. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Así que gracias por acompañarnos. Esto ha sido Más que un Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Suroeste, la visión continúa. Bye. Que les bendiga. Bendiciones. Recuerden.